Hola, soy el maestro Didier Delgado. Es un gusto encontrarnos en una nueva conferencia de su programa Vivir con Sabiduría. Gracias por escucharnos a esta hora en el lugar donde usted se encuentra, a través de la radio, las televisoras, las aplicaciones, las redes sociales o mi canal de YouTube. Nos bendice mucho enviar saludos a nuestros participantes. ¡Saludos! ¿Por qué me río tanto? Porque soy bien gozoso y el Señor es bien maravilloso. Mire, quiero mandar un saludo a los que me han escrito a mi canal de YouTube, Maestro Didier Delgado, al licenciado Víctor García de Aguachapán, allá en el occidental departamento de El Salvador. Me comentó en la conferencia anterior, me decía, bueno, maestro, este mensaje vino directamente a mi corazón. ¿Qué tal? Qué bonito cuando el Señor nos regala la oportunidad de escuchar un mensaje que toca nuestros corazones y también una nueva afiliada al canal, Norma Patricia Escobar Eduardo, que también nos saludaba y decía, Dios le bendiga. Gracias, gracias. Y bueno, a nivel nacional nos escuchan mucho a través de la aplicación de la radio y también nos tienen en Canadá, la familia Radeford, como siempre. Nosotros diríamos Rutherford, pero es Radeford. Y también en México, wow, México, ahí la familia Rodas, ¿qué tal? En Guatemala, en Honduras, Lurbin siempre nos escucha. En Costa Rica, la familia Solano. En Uruguay, Neto Quiroga, el uruguayo querido. Y sí, tenemos un chileno muy querido allá en Francia y en España, la familia Vivas. En Italia, fiel oyente de nuestras conferencias, Denia Ramos y su esposo también. Y sí, acá en Israel, allá en Israel, Ronit Bordo. Y en Italia ya la saludamos, Denia Ramos, que la tengo dos veces escrita, así que saludémoslo otra vez. Saludos, Denia Ramos. Y en Australia se encuentra Lia. Estoy bien contento porque muchos de mis exalumnos han ganado la plaza que otorga el gobierno para ejercer en la docencia y otros todavía no la han ganado. ¿Cómo? Pero si ya se cerró el concurso, sí, pero las bondades de Dios no se han cerrado. Aleluya, vámonos. Vámonos a la epístola a los colosenses. Epístola a los colosenses, los habitantes de Colosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Colosenses capítulo 1. Colossians chapter 1. ¿Qué tal? Aquí bilingüe, ¿verdad? Bilingües. Vámonos a Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. Colosenses 1 del 15 al 17. 17. Ajá. Ay, por ahí, hermana María, por ahí, va, amárrense bien el manto, hermanas, porque hoy viene una predicación que usted no ha escuchado. No, si hay que estudiar, hay que ponerle cerebro, hay que ponerle rodilla y hay que ponerle cerebro. Rodilla, pues porque hay que orar para aquellos que se pueden hincar, bendito sea Dios, los que padecemos de las rodillas, pues ni modo. Y aquellos que, pero estudiar siempre es importante, estudiar la palabra. Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. Y al final vamos a leer del 12 y 13 del mismo capítulo. ¿Cómo se llama el mensaje? Qué raro me salió ese grito.
¿Cómo se llama el mensaje, maestro Didier? Maestro Didier Delgado, ¿cómo se llama el mensaje? El mensaje se llama la imagen de lo invisible. ¿Qué tal? ¿Cómo dice que dijo? La imagen de lo invisible. Esta semana me escribe un querido colega, exalumno de la universidad, y me dice, maestro, fíjese que mi esposa ha sido ingresada en el hospital y cuando ya iban a hacerle la cesárea, porque era un parto programado, resulta que en los exámenes de rutina le apareció contagio del COVID y nosotros no sabíamos que ella tenía COVID. El niño ha nacido bien, pues primer milagro, ¿no? Está bien, pero tememos que tenga alguna infección o que se haya contagiado del COVID. Por favor, ayúdeme a orar. Mire, a mí me dice ayúdeme a orar y yo soy de las fuerzas especiales. Si usted me dice ayúdeme a orar, por favor dígame que ya se le concedió el milagro. Me puse a orar, yo ahí me le mandaba unos WhatsApp espirituales al Señor y le decía, Señor, por favor ayúdame a este colega, Carlos Luna, su esposita, su otro hijo y su segundo bebé. Difícil. Y como ya le he dicho yo que lo que está escrito en la palabra, así es, aunque nos cueste la vida creerlo, digo, Carlos, no se preocupe. Su esposa va a estar bien y su recién nacido no va a tener esas infecciones que ustedes temen y todo va a estar bien. Me dice, gracias por sus palabras de aliento. Y yo me pregunto, ¿qué otra cosa es el Evangelio sino palabras de aliento? Y luego le digo, por favor, manténgame informado para dar gracias a Dios por su milagro. Luego me dice, maestro, si salen correctos los exámenes, mañana me entregan a mi esposa y a mi hijo. Y digo, bueno, lo seguimos apoyando y continuamos orando. Eso fue jueves de esa semana. Luego el viernes como al mediodía de acá de El Salvador, 2 de la tarde me parece, me escribe y me dice, bendito sea Dios, maestro, mi esposa está bien, ya le salió negativo el PCR, el examen, y en el antígeno le había salido positivo y en el PCR le sale negativo. El bebé está bien, no tiene COVID, no tiene la infección que pensábamos que podía tener y los tengo ya en casa. Gracias de nuevo por sus palabras de aliento. Eso es mirar lo invisible. Eso es la imagen de lo invisible. Ver lo que no se ve. O bien, me escribe una maestra que ha sido mi alumna desde el profesorado, la licenciatura, la maestría, una excelente profesora de mis hijos también. Y me escribe al Messenger y me dice, maestro, muchas gracias. Fíjese que me otorgaron la plaza. Y también se la otorgaron a casi todos exalumnos de los que me mencionó. Había un 70% de exalumnos míos. Yo me pongo muy contento porque son como medallas al mérito de un maestro que ve a sus jóvenes alumnos triunfar. ¿Por qué nos cuenta todo esto? Porque dice esta señorita, bueno, ella ya es casada con un profesor también, buena persona el profesor, buena persona. Y, y me dice esta maestra, fíjese que nos acaban de notificar. El proceso aparentemente había terminado hacía una semana. Y de repente, cuando ya no se veía nada, cuando todo eso era invisible,
aparece la imagen del milagro. Y dice, estoy muy contento. ¿Qué es lo interesante de estas dos anécdotas? Es que la maestra había enfermado ya por presión excesiva en su, en su docencia. Me decía, tengo que cambiar de empleo porque estoy muy enferma. Y el otro joven, pues estamos esperando que se materialice su milagro de su primer bebé, porque los exámenes le salen como si el niño estuviese enfermo en el primero, porque le conté del segundo que ha nacido, pero en el primero, pero el niño no tiene síntomas, es un niño sano. ¿Qué es ver la imagen de lo invisible? Es fe. En Hebreos, dirá Pablo, o quien lo haya escrito, porque hay una discusión acerca de quién lo escribió. También se menciona a Apolos, pero bueno, eso ya su pastor se lo va a aclarar. Yo no soy su pastor, yo soy un conferencista. Estudioso de la palabra, como pocos quizá, pero estudioso. Y etcétera. ¿Qué es lo interesante? Que el milagro ya estaba hecho. Le digo yo al colega Carlos, pero se da cuenta que si ustedes no hubiesen tenido una cirugía programada, ¿no se habrían enterado que tenían COVID? ¿Quiere decir que ustedes están asintomáticos? Pues sí, maestro. Mi temor son los niños. No se preocupe por sus hijos. Claro, es fácil decirlo cuando son tus hijos. No se preocupe por sus hijos. Van a estar bien. Ustedes hubieran atravesado por esa pandemia y no se habrían enterado que estuvieron enfermos. Ah, eso es invisible a sus ojos. De aquello que lo cuidó el Señor. Usted ni cuenta se dio que iba pasando por el fuego, ni cuenta se dio que iba pasando por las inundaciones. No se enteró. ¿Cómo sabe si no se contagió? ¿Cómo sabe si Dios no le sanó? ¿Cómo sabe acerca de sus éxitos, de lo que Dios le guardó? A cambio me escriben otros dos buenos docentes, una maestra y un licenciado, está haciendo su tesis. No nos salió la plaza, maestro. Ah, tranquilo, este año habrá oportunidades. ¿Cómo lo sabe? Porque son hijos de Dios, tienen buen testimonio, va a salir bien. Leamos entonces Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A ver, ¿a quién se parece Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu, nadie puede verlo por definición porque es espíritu. Nuestros ojos, en la mayoría de los casos, muy pocos casos, tienen una mirada espiritual. Muy pocos casos. Menciono a Eliseo, menciono a Isaías, menciono a Moisés, que tenían esa mirada espiritual. Menciono a Elías, si mal no recuerdo. Tienen esa mirada espiritual. Muy pocos en la escritura. Por supuesto, Jesús humanamente vino a ser la imagen del Dios invisible. ¿Por qué hubo necesidad de una imagen del Dios invisible? Porque nosotros percibimos con los sentidos. Somos seres sensoriales que percibimos con la vista, con la audición, con el gusto, con el olfato y con el tacto. No es cierto que Jesús haya sido rubio u ojos claros o muy alto. No es cierto porque dice la escritura en Isaías que no tenía atractivo para que no le deseáramos, y al haber nacido como un judío común, no un judío de riqueza ni de realeza, sino un judío común, lo más seguro es que fuera un hombre de 1,70 m aproximadamente, porque es el promedio en aquella época y quizás está muy alto, moreno, no tan moreno, pero moreno claro, no ojos claros,
pudo haber sido, pero poco probable, mucha vellosidad, porque el judío de esa época es mucha barba todavía y mucho cabello velludo, mm, pobre, porque nace no en un palacio, sino en un pesebre. Eh, ¿Por qué lo dibujan, lo muestran como un hombre rubio, ojos claros? Ah, eso depende del imperio que nos haya conquistado. Esto es delicado y es una clase eh, universitaria. Vienen los españoles y el santoral español se parece eh, a ellos mismos, porque los pueblos suelen tener dioses similares a ellos. Entonces antropomorfizan, le dan características de su propia cultura. De hecho, Jesús no habló con el castellano. La traducción que nosotros tenemos de la Reina Valera es una traducción de don Cipriano Valera y el otro señor Reina, Reina Valera. Son dos. Como quiera que sea, Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Que hay que adorar esta imagen? No, porque Dios es invisible. Pero Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Sí, pero eso es una representación. Jesús, hecho carne, habita entre nosotros. ¿Qué significa que Él sea la imagen del Dios invisible? Esto que le voy a decir es poderoso. Significa que la divinidad de Dios brillaba en toda su intensidad en Jesús. ¿Qué tal? La Biblia nos llama a que la imagen del Dios invisible, más bien, repito, corrijo, a que el Dios invisible se refleje en nuestra imagen. Ah, maestro, quiere decir que debemos ser Jesús. Exteriormente no. Interiormente dejemos brillar la luz de la divinidad. Él entonces lo logra al 100%. ¿Podremos nosotros, oh pecadores, reflejar la imagen de Dios al 100%? No, no. ¿Para qué nos esforzamos? Porque el esfuerzo vale. Mire el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En la traducción del lenguaje actual dice, todos los espíritus, todos los poderes, yo diría todos los elementos. En Él fueron creadas todas las cosas. Pongamos un freno en este momento. Freno. Paren las prensas. Deténgase un momento. Ponga cara de atención como si está poniendo atención, igual que mis alumnos, sobre todo en lo virtual. Ponga atención. Diga que sí, así como que está pensando. Mire, todas las cosas fueron creadas. Lo que le está ocurriendo en este momento no resultó de repente. Ups. Fulano y Mengana se quedaron sin su plaza. ¿Y ahora qué hacemos, Espíritu Santo y Dios Padre? No, todo lo que le ocurre a usted ya fue diseñado, ya fue preestablecido. Pero no me dieron mi oportunidad laboral. Ya viene, eso ya está hecho. Eso ya está hecho. Delo por hecho. Pero mire, mis exámenes me salen malos todavía, mis análisis de sangre me salen incorrectos. Eso es lo que no se ve. Pronto verá concretado con sus ojos terrenales, verá el milagro que en este momento es espiritual. Pero maestro, mire, a todos llaman a sus trabajos y yo no encuentro empleo. Me estoy desesperando. Ah, está viendo usted con sus ojos terrenales. Debe procurar ver
con sus ojos espirituales. ¿No logró ver con mis ojos espirituales, maestro? ¿Me falta todavía madurez seguramente? Puede que sí, pero una cosa sabemos, que Dios es su Padre y no lo va a abandonar y Él le dará el empleo que usted está buscando. ¿Verdad que bien bonito? Maestro, mi esposo y yo tenemos ya años de casados y no logramos procrear, no logramos engendrar. Eso es lo que se ve en este momento. Pero la imagen de lo invisible, eso ya fue creado. Usted no lo ve, pero ya está. Usted no lo ve a ese niño gordito y precioso, pero ya es suyo. Ay, maestro, ¿quién tuviera fe como usted? No, 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 no. Solo lea la palabra. Llénese de la palabra, sumérjase en la palabra. Inúndese de la palabra, impida que su cerebro piense en fracaso. Inúndese de tal manera que el cerebro piense en la palabra. Maestro, usted lee mucho la palabra, la leo y la oigo. La leo y la oigo. Estoy iniciando por 10ª vez, me parece, la lectura de la palabra. Reiniciando para escucharla o leerla en un año. Entonces, si en Él fueron creadas todas las cosas, lo que usted espera de bendición, ya lo tiene. O tal vez busca una fuerza espiritual que le ayude a no pecar tanto. Ya está lista. Ya está lista. Mire, todo fue creado, dice el 16, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Cómo podemos entender esto? Fíjese que de los comentarios y predicadores muy sabios que yo he escuchado, esto lo hacen, lo aplican al mundo de los demonios. Pero en realidad todo, no solo la demonología tiene que ver con eso. Cuando nos dice las cosas, algunos lo traducen espíritus, pero aquí hay objetos también. Las cosas que hay en los cielos, allá en los cielos está su milagro todavía. Y hay las que están en la tierra. Antes de que a estos jóvenes les avisaran que su hijo estaba sano, eso ya estaba creado en el cielo. Pero cuando les dan los exámenes médicos y dan los valores ahí de que no hay infección, entonces ya está en la tierra. Me estoy dando a entender. Sus milagros existen en el mundo espiritual. Sus milagros existen en los cielos, pero también en la tierra. Lo que es visible y lo que es invisible. Mire, lo que usted no ve en este momento, pero que es de bendición para usted, pronto lo recibirá. Ya fue creado, solo que no lo ve todavía. Ay, hermano, mire mis hijos. Uy, están insoportables. ¿Cómo hago? No quieren ir al templo o van a la iglesia y no se conectan con Dios. Ese es el milagro que ya está hecho en los cielos. Todo lo que fue creado, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerda cuando Jesús está conversando, ya fue juzgado, y Pilato le dice, ¿por qué no me contestas? ¿No sabes que en mi mano está quitarte la vida o dártela? Y le contesta Jesús lo único que le dijo, tú no tienes ningún poder sobre mí. El único poder que tienes es el que te ha sido dado. ¡Ay, qué bonito! Porque si lo están maltratando en su trabajo, si sus jefes le están acosando, si sus compañeros de antigüedad le están maltratando, si sus vecinos le están incomodando, ellos no tienen ninguna autoridad porque los tronos, los funcionarios públicos, los gobernantes, esos que tienen dominio, esos que son príncipes ahora, esos que tienen poder o potestad,
no fueron creados para ellos mismos, fueron creados por medio de la palabra, porque Jesús es la palabra, y fueron creados para el Señor. ¿Cómo así? ¿Quiere decir que este jefe perverso, este coordinador malvado, fue creado para el Señor? Sí, para alabanza de su gloria cuando usted lo derrote a el que le quitó el trabajo sin justificación. Ese fue creado por medio de Jesús y para Él. Y cuando usted obtenga su victoria, ese perverso, cuando caiga derrotado, va a ser para alabanza de la gloria de Dios. La enfermedad de esta crisis mundial que tenemos. ¿Usted cree que al Señor le tomó de sorpresa? Ups, surgió otra cepa y ahora ¿qué hacemos? Sepa el Espíritu que hacemos. ¿Qué dice la hermana Juanita? La hermana Juanita va llegando tarde al culto. Ay, que estaba orando. La hermana Juanita es una oradora desde su juventud. Ella polemizaba con Apolos allá en el Nuevo Testamento. Ah, no es cierto, como la hermana Juanita va a estar polemizando con Apolos. La hermana Juanita no es griega, es broma. ¿Para qué me invitan a predicar? Si ya saben cómo predico. No había molestado a la hermana porque no había venido. Ahí me está haciendo malos gestos. Botellita de Jerez, todo lo que diga la hermana Juanita será al revés. Regresemos acá, póngame atención. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En el 17, Él es antes que todas las cosas. Todo lo que le está pasando y le va a pasar, Jesús ya estaba antes y lo conoce anticipadamente. Y todas las cosas en Él subsisten. Señor, dame fuerzas para avanzar en esta prueba. Subsistirá. Porque usted subsiste por la gracia del Señor. Qué bonito. Vamos a cerrar con los versículos 12 y 13. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es esa herencia? Usted vive en el reino de Dios. No tiene que esperar para disfrutar una vida abundante, no tiene que esperar para disfrutar una vida de éxitos espirituales, materiales, académicos, físicos, no tiene que esperar. Usted es parte del reino de Dios y por lo tanto heredero de las promesas de Dios. Pero con gozo le damos gracias al Padre anticipadamente por los milagros que estamos por recibir. No lo veo, pero lo voy a ver. Esa es la imagen de lo invisible. Él nos ha librado, en el versículo 13, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Probablemente en este momento todo es tinieblas. Probablemente en este momento usted no ve claro por dónde va a salir su trabajo, por dónde va a salir su comida, por dónde su matrimonio va a mejorar. Probablemente usted no mira claro el retorno de sus hijos al Evangelio. Probablemente no ve claro cómo va a sanar. Los médicos no le dan esperanzas. Probablemente usted no ve claro cómo resolver su problema o situación jurídica. Se siente agobiado, maltratado. Probablemente usted dice no tener fuerzas para dejar sus vicios. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Repita conmigo, Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Repita conmigo, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Una vez más, Él me ha trasladado al reino de su amado Hijo y usted obtendrá su milagro. Sus necesidades serán cubiertas, tendrá éxito, tendrá bendición, será un ejemplo espiritual para su familia y para su iglesia local y todo
le saldrá bien. Que el Señor le bendiga. Shalom.